Yo le contaba al hermano Osvaldo, ocurrió lo siguiente. Era un día martes, yo soy profesor y tenía una hora libre, esa hora que uno ocupa para trabajos administrativos, y estaba pensando en el feriado que era hoy y mañana tenemos un día, lo que llamamos en Chile un día sándwich o interferiado. Y en el último tiempo con mi esposa habíamos ido a Tacna, aprovechando que allá en Tacna los tratamientos dentales son mucho más baratos, entonces habíamos ido y pensé, podríamos ir a Tacna, y después pensé, pero el 15 de agosto hay conferencias en San Felipe, podríamos ir. O sea, yo pensé, podría decirle a Rosy que así lo pensé, podría pedirle permiso a Rosy, dije yo, aunque para irme solo, o si ella quiere ir a acompañarme, sería bonito ir a escuchar la conferencia. Esa misma tarde termino mis clases y voy a hacer una clase particular, una alumna que le hago clase, y estaba en esa clase cuando suena el celular y veo que era una llamada del hermano Osvaldo Vergara. Y bueno, no contesté porque estaba en la clase, entonces terminó la clase y lo llamo de vuelta y me dice, hermano, lo estoy llamando porque queremos invitarlo a la conferencia de San Felipe. Realmente fue realmente impresionante cómo Dios respondió. Si vas a ir a San Felipe, pero no solamente a sentarte a escuchar. Y aquí estoy. Bueno, quiero invitarles a leer en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, y vamos a leer allí en el capítulo número 8. Dice la palabra del Señor, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Bueno, el Señor está con sus discípulos en el norte, en una de las aldeas de Cesarea de Filipo, y pregunta a los suyos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O como dice el evangelista Mateo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos decían Juan el Bautista. Ya Juan no estaba. Ya Juan había sido decapitado. Entonces había quienes pensaban, es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Otros lo comparaban con Elías. ¿Quién era Elías? El predecesor de Juan el Bautista, en algún sentido. Y otros, algunos de los profetas. Dice Mateo, Jeremías o alguno de los profetas. Para cualquier hombre, para cualquier persona, esto era, lo estaban comparando con alguien importante, con los predecesores del Mesías. Pero para el Señor, ciertamente, esa comparación quedaba muy corta. Entonces el Señor pregunta a los suyos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Mateo nos dice, en el relato más extenso que hay, que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Mateo también nos relata que el Señor le dice,
bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa declaración no nació de la mente de Simón Pedro y de los discípulos. Simón o Pedro, él hablaba en lugar de los discípulos, como ocurre muchas veces, ¿cierto? En un grupo siempre hay alguien al que le mandan a hablar. No, habla tú porque tú tienes más capacidad, ¿cierto? A veces en un grupo, en una oficina, hay que ir a hablar con el jefe. ¿Quién va a ir a hablar? Anda, habla tú, que tú tienes más llegada con él. Y seguramente eso era Pedro. Los otros discípulos se escondían detrás de Pedro, porque muchas veces culpamos a Pedro de que él era tan impulsivo, de que él hablaba y los demás, pero muchas veces la voz de Pedro era también la voz de los suyos. Porque el Señor preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando ellos estaban diciendo eso, estaban confesando que tú eres el Mesías. Tú eres aquel prometido, el ungido de Dios, prometido desde la antigüedad. Tú eres aquel de quien hablan los profetas. Tú eres aquel en quien nosotros hemos creído. Pero Pedro está haciendo una tremenda confesión. Por eso el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, bendito tú, porque esto que tú has declarado no se te ocurrió a ti. No es algo que Dios te lo reveló, Dios el Padre lo reveló. Y el Señor está bendiciendo al Padre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero aquí leemos luego, a renglón seguido, después de esa declaración, el Señor les dice, Él les mandó que no dijese esto de Él a ninguno. El Señor estaba preguntando a los suyos qué opinión tenía la gente de Él. Pero los discípulos ellos sí tenían la visión clara, que Él era el Mesías, el Cristo, el prometido por Dios. Pero la gente no lo sabía y el Señor todavía no quería que la gente lo supiera. No había llegado el momento de que Él se revelara al mundo. Y de hecho, si ustedes leen el Evangelio de Marcos, el Señor muchas veces paraba a quienes, por ejemplo, cuando los demonios, tú eres el hijo del bendito, le dice, y el Señor, ¿qué hace? Lo manda a callar. Él no quería revelar su identidad mesiánica aún, no había llegado el tiempo. Hasta este momento el Señor no estaba revelando aún su identidad. Pero leemos más adelante. Y comenzó a enseñarles, aquí ya a ellos, al grupo de los suyos, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Hasta ahí. ¿Qué comenzó a decirles el Señor después de esa declaración de Pedro? Comenzó a enseñarles, sí, yo soy el Cristo. En ese sentido tienen toda la razón, yo soy el Cristo. Pero el Cristo venía con un propósito. Comenzó a enseñarles que dice que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Él está ahora enseñándoles a ellos particularmente que era necesaria su muerte,
pero era necesario primero padecer, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto, pero además al tercer día resucitar. Su muerte era absolutamente necesaria, porque él vino, como dice el mismo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para poder salvarnos, él tenía que ir a la muerte. Él tenía que ir a la muerte, como escuchábamos en la primera parte. Juan el Bautista lo había anunciado. ¿Qué hace Juan cuando el Señor comienza su ministerio y Juan lo ve? ¿Qué dice Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué estaba haciendo Juan? Estaba dando una sentencia de muerte, tal vez sin saberlo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para quitar el pecado, el Cordero tenía que morir. El Cordero tenía que derramar su sangre. El Cordero tenía que ofrecerse en lugar del pecador. Era necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre sea, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esa declaración, sin embargo, era también sorprendente. El Hijo del Hombre tenía que morir. Para ellos era sorprendente, porque el Señor está utilizando el término el Hijo del Hombre. ¿Y qué significa esto, el Hijo del Hombre? Para entender, tenemos que ir al libro de Daniel. Daniel, capítulo número 7. A Daniel se le da una visión allí de 4 bestias, que hablan de 4 reinos. 4 bestias. La primera era como león y tenía alas de águilas. Y esa bestia representaba el poder de Babilonia. La segunda era semejante a un oso que se alzaba de un costado más que de otro, que habla de los medo-persas, ¿cierto? Que uno tuvo más poder, más fuerza que el otro. La tercera bestia era un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas, y nos habla de los griegos, de Grecia, y de cómo fue dividido también ese imperio. Y la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, y esa bestia nos habla de Roma. Presenta a estos reinos terrenales como bestias. Y me hace recordar lo que Pablo le escribe a Tito respecto de los hombres de Creta. ¿Qué dice Tito? Cuando Pablo le escribe a Tito, dice respecto de los cretenses, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así es el hombre. Los hombres son así. Por eso Dios los retrata como bestias. Es el retrato también de aquellos que no conocen al Señor, y así éramos nosotros. Este testimonio es verdadero. Dice, los cretenses, no solamente los cretenses, ¿cierto? Los chilenos, los venezolanos, los colombianos, qué sé yo, siempre mentirosos. ¿No es esa la realidad de aquellos que no conocen al Señor? Por eso el creyente debe ser diferente. No mintáis los unos a los otros, dice Pablo, porque así éramos. Éramos siempre mentirosos, malas bestias, procurando la maldad, procurando hacer daño a otros, malas bestias, glotones ociosos.
pensando solamente en el pasarlo bien. ¿Y cómo describe entonces el Señor a estos reinos? Como bestias salvajes. Pero dice capítulo 7, versículo 11 del libro de Daniel: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y sigue, pero llegamos al verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces los discípulos, al entender que el Señor era el Cristo, el Hijo del Hombre, ¿cómo dice que va a morir? ¿Cómo puede decir que va a morir si dice la palabra que su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido? ¿Cómo dice él que va a morir? Ellos no lo podían entender, porque ellos tenían una concepción distinta. Ellos pensaban que ese reino comenzaba aquí en la tierra, ese dominio comenzaba allá, pero no leyeron tampoco en Daniel capítulo 9, donde dice que se le quitará la vida al Mesías. Esas cosas no las podían entender. No escucharon. El Señor les dice, esa declaración era sorprendente. Era muy sorprendente, era necesaria, sorprendente. El Señor ya había dicho, Juan 3:16, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para eso, para darnos vida eterna, él tenía que morir. Eso los discípulos aún no lo entendían. En las palabras también de otros discípulos, aquellos que iban camino a Emaús, ¿qué le dijeron al Señor? Nosotros creíamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Pensaban en un reino terrenal. Ellos pensaban en un reino que iba a tener la gloria que tuvo, o que Israel iba a volver a tener la gloria que tuvo en tiempos de David y en tiempos de Salomón. Eso es lo que pensaban. Esa era la concepción que ellos tenían. Por lo tanto, no podían entender que el Señor tenía que morir. Esto les sorprendía. Era necesario. Pero era también para ellos sorprendente que Él tenía que morir. Y no solamente eso, tenía que morir porque así estaba escrito conforme a la profecía. ¿No habían leído acaso Isaías 53? Él tenía que morir como cordero llevado al matadero, como oveja delante de sus fresquiladores. Por eso cuando Pablo predica ahí a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, que nos dice allí la palabra del Señor, que Él habría de morir conforme a las Escrituras, pero que habría de resucitar también al tercer día conforme a las Escrituras. Ellos no entendían las Escrituras. Y Salmo 22, el Salmo 22, por ejemplo, nos habla de los sufrimientos y la muerte del Mesías, pero también nos habla de su resurrección. Léalo. Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Después de haber hablado de los sufrimientos y de su muerte, después dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Salmo 16.
¿No permitirás que tu santo vea corrupción? E Isaías 53. Y vamos por favor allí, Isaías capítulo 53. Esto era muy sorprendente. Dice claramente que él habría de morir. Porque dice versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿A quién se sepulta? A un muerto. Él tenía que morir, pero ellos no lo entendían. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, tenía que morir para pagar por el pecado de otros. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Era sorprendente, pero estaba escrito. Los discípulos no lo entendían aún. Pero además él tenía que morir, porque la ley demandaba el pago. La ley demandaba el pago de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Y él habría de morir en lugar de los pecadores. Pero él también anunció que iba a resucitar. Los discípulos no lo entendían, pero esto que el Señor les estaba diciendo, se los decía, dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le toma parte, ¿cierto? Y yo ya me imagino a Pedro, ven para acá, tengo que decirte algo. Tengo que decirte algo. Y cuando nosotros leemos en Mateo, en el capítulo 16, cuando Pedro, después de haber hecho esa tremenda declaración, tomando la parte, comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti. Pero ¿qué le dice? Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, porque Pedro hablaba no solamente por él, era también los discípulos. ¿Qué les dice? Reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué le está diciendo el Señor allí a Pedro y a los discípulos y a los que estaban allí? Cuando Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Está diciendo Satanás a Pedro? No, por cierto que no. Está diciendo que detrás de las palabras de Pedro está Satanás instigando para que el Señor no vaya a la cruz. Lo mismo que Satanás hizo cuando le tentó en el desierto. Todos estos reinos te daré. Todo esto es tuyo si postrado me adorares. Toda la gloria puede ser tuya. ¿Pero para qué? Gloria sin cruz. Gloria sin sufrimiento. Gloria. Eso es satánico.
Eso es perverso, como hay quienes predican en el día de hoy. Aquellos que predican, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que aquí podemos disfrutar de todas las riquezas de Dios, que aquí hay que disfrutar esta vida. ¿Para qué vamos a predicar del infierno? Eso es satánico, eso es perverso. Ofrecer gloria sin sufrimiento. El Señor y la Biblia nos dice, hay que leer primero Isaías 52. Antes, ¿cierto? He aquí mi siervo será exaltado, será puesto muy en alto. Pero antes de eso tenía que sufrir. Antes de eso el Señor tenía que sufrir. Entonces, muchas veces nosotros también, al igual que los discípulos, tenemos ideas preconcebidas. Queremos gloria, pero sin pasar por el sufrimiento. No sé si alguna vez les pasó, cuando estaban pasando por momentos de angustia, de aflicción, de dolor. Señor, llévame a tu presencia. No quiero pasar por esto acá. Muchas veces no queremos pasar por eso. Queremos gloria sin sufrimiento. Pero aquellos que de verdad nos identificamos con el Señor, debemos saber que muchas veces hemos de pasar por la angustia que Él sufrió. No de la manera que Él sufrió, pero Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Y muchas veces, por nosotros identificarnos con el Señor, se nos rechazará. Muchas veces nos despreciarán. Muchas veces sufriremos injusticias. Pero es el precio que debe pagar aquel que de verdad quiere identificarse con el Señor. Por eso le dice con tanta firmeza, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, como dice el otro evangelio, sino en las de la tierra. Y no nos pasa que muchas veces no ponemos la mira en las cosas de arriba. Por eso Pablo tiene que hablarle a los colosenses así. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hacemos planes, ¿cierto? Hacemos planes como que nosotros tuviéramos nuestra vida controlada. Voy a hacer esto y aquello. ¿Y si el Señor tiene otros planes para nosotros? Quítate delante de mí, Satanás. Ellos. Entonces, el Señor está haciendo aquí su primera declaración de que ha de entregar su vida. Eso era necesario. Era imperioso. Si Él no moría, no tendríamos salvación. Pero era necesario también que Él diera su vida, pero conforme a su palabra era necesario también que Él resucitara. Los discípulos, dice, no lo entendieron. Por eso Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Se imaginan ustedes? El discípulo llamándole la atención, retando, reconviniendo, reprochando al Salvador. ¿Y no hacemos nosotros muchas veces lo mismo? Sobre todo cuando estamos en situaciones aflictivas. Todo lo has hecho bien, Señor, pero en mi vida. ¿Por qué permites esto? Yo lo hubiera hecho de manera distinta. Cuidado.
Entonces Él tiene que enseñarles. Y llamando a la gente, a sus discípulos, fíjense, no solamente a sus discípulos, llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y como dice el evangelista Lucas en capítulo 9, verso 23, tome su cruz cada día. Cada día. ¿Y qué significa eso? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso involucra echar el lado de el yo, destituir el yo de mi vida. Y eso es súper fácil, ¿verdad? Por supuesto que no. Eso es súper difícil. Por eso, por ejemplo, Pablo, cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 4, les tiene que decir lo siguiente, porque no es fácil. Capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que solamente piensan cosas vanas, como dice a los filipenses, que solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué ellos actúan así? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero dice verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ese sí no es un condicional, podría leerse, puesto que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. El viejo hombre está viciado. Pero ¿qué dice? Despójense, quítense eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Es como si un matrimonio, por ejemplo, tiene a un hijo regalón que le consienten todo. Porque basta que el niño se ponga a llorar y los papás, ya, pobrecito. Pero luego ese matrimonio se convierte al Señor y entiende que tiene que educarlo, tiene que darle valores, que no puede hacer, porque si no ese niño en cada momento le va a hacer pataletas. Pero esa luz, y ahí desde ese momento va a comenzar una lucha, porque si ese niño había sido consentido toda su vida, después, cuando los papás empiezan a ponerle límites, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una lucha, y ese niño va, si lograba antes todo con llanto, va a llorar más fuerte. Es así, y eso va a ser en nosotros también. El viejo yo va a que en algún momento quiere aparecer. Pero si tengo mis derechos, ¿qué dice el Señor? Aquellos que hemos creído, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Y es difícil, porque vivimos en un mundo que nos invade y nos dice que tenemos derechos. Es que tengo derecho a esto y tengo derecho a esto otro. Y los deberes bien guardaditos. Y a veces eso llega a la iglesia, ¿verdad? Es que tengo derecho. ¿Y por qué tengo que ser yo solamente el que hace esto o aquello?
y empezamos, el yo empieza a actuar. Hermano, hermana, ¿podrías colaborar con el aseo del local? ¿Y por qué yo? ¿Y no hay otros? El viejo hombre siempre quiere aparecer. Y tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos por causa del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No se crea la gran cosa. No eres tú el centro del mundo. Es el Señor el que debe ocupar el primer lugar. Pero nos cuesta, ¿o no? Nos cuesta. Y no solamente eso, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y todos ellos entendieron entonces que debían usar un crucifijo. No, por supuesto que no. La cruz era una señal de la muerte. La cruz era un instrumento público de condenación de los culpables criminales. Tome su cruz. Tiene que estar dispuesto al sacrificio que lo puede incluso llevar a la muerte. Los discípulos no lo entendieron al comienzo. ¿Qué ocurrió cuando el Señor fue llevado a juicio y posteriormente a la muerte? Todos los discípulos, todos ellos huyeron. Todos huyeron. Pero cuando ellos finalmente se identificaron totalmente con el Señor, cuando se cumplió la palabra del Señor, que era necesario que Él fuera desechado, y algo no dijimos, ser desechado, ¿por quiénes? Por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, es decir, por las autoridades del pueblo, aquellos que conocían o que debían conocer las escrituras, ellos lo despreciaron. Ellos fueron los primeros que debía ser muerto, pero que al tercer día habría de resucitar. Y eso se cumplió cabalmente. ¿Y cuándo los discípulos cuándo recién ellos tuvieron poder? Cuando vieron al Señor resucitado. Sus palabras se cumplieron. Y por eso, todos ellos, a excepción de Juan, todos murieron. Y la mayoría de manera trágica. Decapitados, crucificados, todos murieron de manera trágica. Entendieron lo que era ser un discípulo. ¿Nosotros lo entendemos? Es fácil decirlo, ¿cierto? Es fácil decirlo, pero vivirlo es muy distinto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Todo el que pierda su vida. Porque para aquellos que no conocen al Señor, seguirle. ¿Y tú te dedicas a leer las Escrituras? Y no vas a fiestas, y no haces, ¡ay, qué fome, qué aburrida tu vida! No sabe. Porque la vida verdadera, la vida del cristiano verdadero, es un disfrute permanente. Y llegará el día glorioso cuando veamos a aquel que nos salvó. Y aquellos que hoy le desprecian verán lo que significa que han perdido su vida.
Y la han perdido de distintas maneras. La han perdido en el pecado, en el vicio, de distintas formas. Pero aquellos que hemos conocido al Señor, le veremos cara a cara. Y ciertamente esto, realmente uno no piensa, pero esto emociona. Hermano, no estás perdiendo tu vida cuando te dedicas a aprender de aquel a quien un día conoceremos. Pero si tú no estás ocupando tiempo para conocerle, cuando llegues al cielo, ¿vas a encontrar a un extraño allí? ¿Será el Señor un extraño para ti? Porque has ocupado tu tiempo en muchas cosas. En muchas cosas. Pero has ocupado para aprender de Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Como dice Mateo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Y tiene fama, riquezas y todo lo que este mundo ofrece. Y perdiere finalmente su vida. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Perdiere su alma eternamente en el infierno? El Señor quiere que nosotros le vayamos conociendo. ¿Cómo reaccionamos? Los discípulos no reaccionaron bien. La primera reacción fue: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. No ten compasión de ti. Eso no era compasión. Porque los discípulos estaban entendiendo que si se identificaban con el Señor, ellos también tendrían que sufrir. Y lo que menos queremos nosotros en esta vida es sufrir, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo totalmente hedonista. ¿Qué significa hedonista? Que queremos el placer nomás, nada que nos haga sufrir, que todo lo pasemos bien, que todos ande sobre ruedas. No queremos nada que implique sufrimiento. Eso somos. Y ellos tenían que entender y nosotros también, tenemos que aprender a identificarnos con el Señor. Pero no es fácil. El Señor nunca dijo que la vida cristiana era fácil. Por eso dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y un yugo, yo me imagino que para un buey llevar un yugo no es algo fácil. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor está enseñándole a los suyos y a nosotros también, a los primeros discípulos. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Y qué significa avergonzarse de él? Es todo lo contrario de sentirse orgulloso, contento con él. ¿Cierto? Hay padres, por ejemplo, cuando les nace un hijo que no es el hijo que esperaban, se avergüenzan al comienzo, hasta que aprenden a quererlo. Pero avergonzarse del Señor es no querer hablar de Él, no querer identificarse con Él. No, acuérdense, Pedro mismo en un momento se avergonzó del Señor. No le conozco. No le conozco. Incluso maldijo
mujer, no le conozco. Pero finalmente, él fue restaurado por el Señor. Aquí tenemos la primera vez que el Señor habla a los suyos. Les estaba preparando porque Él habría de entregar su vida por cada uno de ellos. ¿Nos estamos nosotros preparando? El Señor está hablando a nosotros también, no solamente a ellos. Lo que Él dijo, lo vuelvo a repetir, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, ser desechado, o sea, como algo que no tiene ningún valor, como algo que ha de tirarse a la basura. Así fue tratado nuestro Salvador, ser desechado por aquellos que debían haberlo recibido como Él merecía. Y nosotros estamos tratando al Señor como Él merece, o lo desechamos. Porque a veces podemos desecharle cuando no tenemos ninguna preocupación por aprender de Él. Cuando todo lo demás es más importante, cuando nuestro trabajo es más importante, cuando nuestra familia es más importante, cuando nuestros hijos son más importantes que el Señor, cuando todo lo demás es más importante, es desecharlo. Señor, no te necesito. El Señor fue desechado por aquellos que debían haberlo recibido. Y nosotros tenemos que aprender entonces. Era necesario, su muerte era necesaria. Su muerte sorprendió ciertamente a los discípulos. Esta declaración les sorprendió. A nosotros no debiera sorprendernos. Porque gracias a eso es que nosotros somos salvados. Porque Él, y podamos decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Me amó? ¿Y de qué manera? Se entregó a sí mismo por mí. Eso es algo que siempre tenemos que recordar. Me amó. Me amó y me ama. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea la gloria. Que el Señor diga su palabra. Vamos a concluir esta linda reunión de la mañana cantando el himno 477. 477. Lo podríamos hacer de pie, hermanos. Dice: juntos en tu presencia, enos bendito Dios, con filial reverencia para escuchar tu voz. Salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llena tus nuestras almas, bendícenos, Señor. 477.
juntos en tu presencia, hemos venido, Dios, con filial reverencia, para escuchar tu voz, salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llena tú nuestras almas, bendícenos, Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Vacío es este sitio de reunión, oyendo hablar tu libro, en viva comunión. Ensalzaremos siempre por nuestro Salvador, bendito eternamente, bendito tu Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Padre, te suplicamos, en tu gran compasión, guárdanos los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz, guardias confidos santos, llamados Señor Dios. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Amén. Antes de dar gracias por los alimentos, me encargaron, hermano Osvaldo, que por favor en la tarde siguieran toda la reunión, al final de la reunión que termina a las 7:30, porque ahora se termina a las 7:30, antes era a las 8, pero se termina ahora a las 7:30 las reuniones. Por favor que se quedaran todos al final, hasta el final de la reunión. Ahora vamos a orar para dar gracias por los alimentos.
Nuestro Dios y Padre Celestial, al entrar ante su presencia en esta tarde, le damos gracias primeramente por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna, por la salvación tan grande que nos proveyó a través de Él. Tu palabra dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bendiga a cada uno que ha llegado a esta conferencia, bendiga los alimentos que tú has preparado, que te has provisto para esta tarde. Te damos gracias por todo y lo dejamos en tus manos, agradecido en el santo y bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.